Esta es la sesión número 5 de Alcanzando tu Destino. Nuestro maestro será el reverendo Brick Cliff. Hello, and may the Lord bless you today. Hola y que el Señor le bendiga en este día. My name is Pastor Brick Cliff, Mi nombre es Pastor Brick Cliff and I'm looking forward to sharing with you from God's Word. y estoy mirando hacia adelante para compartir la palabra de Dios con usted. Let's begin together with a word of prayer. Vamos a empezar con una palabra de oración. Father, as we look at your Word right now, Padre, mientras miramos tu palabra en este momento, we ask that your Spirit would move and be present, pedimos que tu espíritu se mueva y sea presente, that you would encourage and work in people's lives, que alientes y trabajes en las vidas de las personas, and that your anointing would be powerfully here. y que tu unción sea poderosamente presente aquí. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, I'd like to talk with you now about reaching your destiny, Quisiera hablar con usted ahora acerca de alcanzar su destino, but especially reaching your destiny during difficult times. y especialmente alcanzando su destino durante tiempos difíciles. Now, my wife and I have been missionaries since 1987. Mi esposa y yo hemos sido misioneros desde 1987. Sometimes it's been easy, other times it's been very, very difficult. En ocasiones ha sido fácil, pero en otras ocasiones ha sido muy difícil. Now, to be missionaries, we have to raise support so that we have the money for the ministry we do. Para nosotros poder ser misioneros necesitamos levantar apoyo o respaldo económico para hacer la obra que llevamos a cabo. And we come from a state in the United States that has been very hard hit by the recession around the world. Y nosotros venimos de un estado en los Estados Unidos que ha sido golpeado muy duramente por la recesión que atraviesa el mundo ahora. And so many of the churches and people that support us are having a challenging time financially. Muchas de las iglesias y personas que nos respaldan económicamente han sido y han tenido un tiempo muy difícil económicamente. And that's affected our lives as well to a degree. Y eso ha afectado nuestras vidas también hasta cierto grado. But I have a question for you. Pero yo tengo una pregunta para usted. Does God's will for your life or my life change simply because it's difficult? ¿Acaso cambia la voluntad de Dios para su vida o para mi vida cuando los tiempos son difíciles? Does God's will for my life change because it's difficult times? ¿Acaso la voluntad de Dios para mi vida cambia porque son tiempos difíciles? I don't think so. Yo no lo creo así. In fact, I know that it doesn't. De hecho, yo sé que no pasa. Because the God who I serve is a powerful and a living God. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios vivo y poderoso. Now, in the Bible, there's a very interesting story En la Biblia encontramos una historia muy interesante about the Israelites as they get ready to go into the promised land and reach their destiny. y habla acerca de los israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida y alcanzar su destino. And I'd like to read it together Y yo quisiera que lo leyéramos juntos, because it has some very important principles for our lives porque tiene unos principios muy importantes para nuestras vidas, as we press forward to reach God's best for us. mientras nos esforzamos para alcanzar lo mejor de Dios para nuestra vida. We're going to read in Numbers chapter 13, beginning with verse 17. Estaremos leyendo de Números capítulo 13 y empezando con el verso 17. And I'm going to skip through a little bit so that we can move quickly together. Y voy a estar brincando algunos versos para que podamos avanzar rápidamente juntos. Numbers 13:17. Números 13, 17. Then Moses sent them to spy out the land of Canaan. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Verse 27, then they told him and said,
We went to the land, and it truly flows with milk and honey, and this is its fruit. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verse 28. Verso 28. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Verse 30. Verso 30. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verse 31. Verso 31. But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. In verse 32. Verso 32. And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw in it are men of great stature." Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Verse 33. Verso 33. There we saw the giants, and we were like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. And then Numbers chapter 14, verses 1 to 10. Y ahora Números capítulo 14, versos 1 al 10. Verse 1. Verso 1. So all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept that night. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. And all the people of Israel complained against Moses and Aaron, and the whole congregation said to them, "If only we had died in the land of Egypt, or if only we had died in the wilderness." Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Then verses 3 and 4. Y ahora versos 3 y 4. Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, "Let us select a leader and return to Egypt." ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. And then verse 6 and verse 9. But Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh spoke to all the congregation of the children of Israel, saying, "The land we passed through to spy out is an exceedingly good land. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed, and the Lord is with us. Do not fear them." Los versos 6 y 9, 6 and 9, right? Mm-hmm. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amen. Amén. So I see a wonderful story here.
Yo veo una historia maravillosa aquí. A story of people who had faith and other people who were challenged in their faith. Unas personas que tuvieron fe y otras personas que estaban siendo retados en su fe. A story that gives us principles to go into the land of victory, promise, and destiny. Una historia que nos enseña principios para entrar a la tierra de victoria, de promesa y de destino. So let's look at principle 1 in reaching our destiny during difficult times. Así es que veamos el principio número 1 para alcanzar nuestro destino en tiempos difíciles. You must begin by understanding that God has an incredible purpose and destiny for your life. Necesitas empezar conociendo y creyendo que Dios tiene un increíble propósito y destino para tu vida. Your life is not a mistake, it's not an accident, and it's not meant to be ordinary. Tu vida no es un error, no es una equivocación y no es el plan que sea una vida ordinaria. Before you were born, God planned you. He knit you together. He chose your parents. He chose the place you would be born because He has a purpose for you. Antes de que tú nacieras, Dios te conoció, te formó y te tejió. Él escogió a tus padres porque Él tiene un plan para tu vida. In Numbers 13:27, we see that the spies saw this land of destiny. En Números 13:27 encontramos que los espías vieron esta tierra de destino. They said, "It truly flows with milk and honey. It's good." Dijeron verdaderamente fluye con leche y miel. Es una tierra buena. God wants you to reach a potential of having impact and influence on people during your lifetime. Dios quiere que tú alcances tu potencial para impactar e influir sobre las vidas de las personas que encuentras. But you see, until you get this vision, you can live just like everybody else. Even you can live carelessly, the Bible says. Pero hasta que tú aceptes o tomes esta visión, puedes vivir descuidadamente aún, dice la Biblia. In Proverbs 29, the Bible says, without a vision, the people dwell carelessly. En Proverbios 29:18 dice, sin visión o profecía, el pueblo mora descuidadamente. Now, my wife and I have had the wonderful privilege of raising 3 godly, good children. Mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de criar a 3 hijos cristianos. A daughter and 2 sons. Una hija y 2 hijos. But when my sons were younger, pero cuando mis hijos eran más pequeños, they knew that there was a purpose in their life, but they didn't feel that part of that purpose included cleaning up and doing things around the house. Ellos sabían que tenían un propósito en su vida, pero no creían que ese propósito incluía hacer tareas y limpieza en la casa. We could give them a job to do that should take a half hour, and they could take an hour or longer to do it. Les dábamos una tarea que se tomaba media hora y ellos se podían tardar 1 hora o más en hacerlo. Often they'd waste a lot of time. A menudo desperdiciaban mucho tiempo because they had no vision. porque no tenían visión. So sometimes to make them move faster, we would do something. En ocasiones, para ayudarles a agilizar el trabajo, nosotros hacíamos algo. We'd give them some work and we'd say, listen, if you get it done in a short time, as a family, we'll go and do something fun together. Nosotros les decíamos, tiene esta tarea y si la termina pronto para este tiempo ya acertado, preparado, entonces como familia íbamos a ir a hacer algo divertido cuando termine. And it was amazing to see how a job that could take 2 hours when there was no vision could take even 15 or 20 minutes when there was a reason to finish it quickly in their minds. Y era asombroso ver como una tarea que a veces les podía tomar hasta 2 horas, cuando había un propósito para terminar pronto, lo podían terminar en 15 minutos.
You see, if you want to have an impact and influence in destiny that's significant, you must begin by knowing God has this vision for your life. Si quieres tener un impacto y influir sobre la vida de las personas y alcanzar tu potencial, tienes que saber que Dios tiene un destino para tu vida. Now, the second principle for reaching your destiny is this. El segundo principio para alcanzar tu destino es este. You need to understand that reaching your destiny will always be impossible. Necesitas saber que el alcanzar tu destino siempre será imposible. Well, now that's an encouraging word, isn't it? Esa es una palabra alentadora, ¿no es cierto? It will always be impossible, that is, without God. Esto es, siempre será imposible sin Dios. You see, any destiny that you can fulfill on your own is a very dull destiny. Cualquier destino que tú puedes cumplir o alcanzar por ti mismo va a ser algo muy opaco o muy aburrido. God has so much more for you than you could possibly do in your own strength and power. Dios tiene tanto más para ti que lo que tú pudieras hacer en tu propio poder o en tu propia fuerza. See, God has chosen, he says, the weak things of the world to shame the wise. Dice que Dios ha escogido lo débil y menospreciado para confundir a lo sabio. And over again in the Bible, we see that when God calls somebody, it's always to do something that is beyond what they think they could possibly do. Y una y otra vez encontramos en la Biblia que Dios cuando llama a alguien, lo llama para algo que es mucho más alto que lo que podrían alcanzar en su propia habilidad. God calls Moses, and what does Moses say? He says, I'm a man of stammering lips. I can't speak. Hey, you need to call Aaron. Dios habla a Moisés y le dice, lo llama a él y Moisés le dice, es que yo soy un hombre tartamudo, de habla tartamudo, y dice, necesitas llamar mejor a Aarón. The Apostle Paul, a man who has a tremendous intellectual ability and education, El apóstol Pablo, que tiene una habilidad intelectual, he wanted to go to be an apostle to the Jews. una habilidad increíble, inteligencia increíble, él quería ser apóstol a los judíos. God said no. Pero Dios le dijo no. He said, I'm sending you far away to the Gentiles. Dios le dijo, te voy a enviar lejos a los gentiles. Now, why would God do that? ¿Por qué haría Dios eso? Because God wanted the Apostle Paul to have to depend on his miraculous power, that is God's power, not on the Apostle Paul's own abilities. Es que Dios quería que el apóstol Pablo dependiera del poder milagroso de Dios, su poder de Dios en lugar de sus propias habilidades. You see, God wants each of us to become strong in him. Dios quiere que nuestra fortaleza provenga de Él. And he understands that without struggle, we never become strong. Y Él conoce y Él sabe que sin esfuerzo, sin batalla, nunca nos fortalecemos. I remember when I was a young boy, about 8 years old. Recuerdo cuando yo era un jovencito, como de 8 años de edad. I found a cocoon in a tree, and I cut it and brought it into my home and put it in a jar to watch it. Encontré un capullo en un árbol y lo tomé y lo guardé en mi casa en una jarra para verlo crecer. And a week went by and nothing happened. Y pasó una semana y nada sucedió. And I was waiting. Y yo esperaba. Then the second week, I became excited. Pasó una segunda semana y yo estaba muy emocionado. Because this little butterfly head was beginning to eat its way out, and I saw the feelers and the head and the shoulders coming out, and I was excited to see that butterfly. Porque empecé a ver la cabeza de la mariposa empezar a salir y sus alas y sus hombros, su cuerpo, y estaba emocionado al verle empezar a desarrollar. And I wanted to help and kind of speed things up. Y yo quería ayudarle y apurar las cosas.
And so I went and I got my mom's sewing scissors. Así es que yo fui y tomé las tijeras de mi mamá. And I took those little scissors and I went snip, 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 snip to cut it out of the cocoon. And I said, "Be free, little butterfly." Y yo empecé a cortar con esas pequeñas tijeras y le corté y le dije, vuela, sé libre, mariposa. But then I had a surprise, Pero me encontré con una sorpresa, a sad surprise. una triste sorpresa. See, the part of the butterfly that had come out of the cocoon indeed was butterfly, but the part that was still inside was still caterpillar or something between. La parte de la mariposa que ya había salido libre del capullo, sí era mariposa, pero la parte que permanecía adentro todavía no se había desarrollado. You see, that butterfly needed the struggle to be able to grow and become all that God wanted it to be. La mariposa necesitaba el esfuerzo, la batalla de hacerse libre para poderse convertir en todo lo que Dios quería que fuera. And in the same way, God gives us destinies that require struggle so we'll become strong and require that we depend on His strength and not our own. Y de la misma manera, el destino que Dios tiene para nosotros requiere de esfuerzo, de batalla, para que nos podamos fortalecer en Él y su fuerza provenga de nosotros y no sea la nuestra propia. Now, the third principle to reach your destiny during difficult times El tercer principio para alcanzar tu destino durante tiempos difíciles is that along the way, you will be tempted to believe faith-destroying lies. La tercera es que durante el caminar vas a ser tentado para creer en mentiras que destruyen la fe. If you look at verse 31, it says this, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we are." Si usted mira el verso 31, encuentra que dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. There's so many lies that Satan has to try to keep you from reaching your destiny. Hay tantas mentiras que el enemigo tiene para detenerte y que no alcances tu destino. God isn't real. Dice, Dios no es real. God does these miracles, yes, but not for you, only for others. Dios hace milagros, es cierto, pero no lo hace para ti, solo para otros. You're unworthy. Tú no eres digno. You're too sinful. Tú eres demasiado pecador. And the list goes on of the devil's discouraging lies. Y la lista continúa y continúa, sigue con las mentiras desalentadoras del enemigo. A while back in the area that we lived, there was a hurricane approaching. En el área donde nosotros vivimos un tiempo atrás se venía acercando un huracán. And so we were praying, and I was praying the prayer of faith to just keep that hurricane away. Y nosotros estábamos orando, yo estaba orando para mantener ese huracán alejado. But every hour it got closer. Pero cada hora se acercaba más. And finally, even as we prayed, it came right over our area, and then it stayed there for 11 hours. Y finalmente, aún mientras orábamos, llegó a nuestra área y se mantuvo ahí por 11 horas. And I'm thinking to myself, Y yo estoy pensando dentro de mí mismo, what is the sin in my life that God wouldn't answer my prayer? Why is this happening? ¿cuál es el pecado que hay en mi vida? ¿Por qué es que Dios no contesta mi oración? ¿Qué es lo que sucede? Because Satan will bring lies into your mind to try to discourage you and make you think that God is against you. Porque Satanás va a traer mentiras a tu mente para desalentarte y hacerte creer que Dios no está contigo. It's impossible. Es imposible. You're not smart enough. You're not strong enough. You're not pretty enough. You're not this. You're not that. No eres lo suficiente inteligente, no eres lo suficiente guapo o bonita, no eres lo suficiente esto, aquello, lo otro. All kinds of lies to try to make you think that you can accomplish very little.
todo tipo de mentiras para hacerte creer que puedes hacer muy poco. I remember when I was in, I believe, second grade, I was about 9 years old or so. Recuerdo cuando estaba en el segundo grado de primaria, tenía como unos 9 años de edad. And I had to buy glasses, or my parents had to get glasses for me. Y tenía que comprar lentes, o mis padres tenían que comprarme lentes. And about every 2 years after that, I had to go to the eye doctor and get stronger and stronger, thicker prescriptions. Y cada 2 años más o menos tenía que ir con el doctor y conseguir lentes más gruesos y prescripciones más fuertes y más fuertes. Till by the time I was in high school, my glasses were so thick they looked like the bottom of a bottle. Que para el tiempo que yo estaba en la preparatoria, mis lentes eran tan gruesos que parecían el fondo de una botella. And so Satan took advantage of that. Y Satanás tomó ventaja de eso. And he came to me with a lie. Y vino a mí con una mentira. I didn't see him. Yo no le He vi. just put it in my head. Él solamente depositó la mentira en mi cabeza. By the time you're 30 years old, you will be a blind man. Para cuando tú tengas 30 años vas a ser un hombre ciego. And so I began picturing myself as a 30-year-old blind man, and I believed it and became very depressed and discouraged over time. Y yo empecé a ver ese cuadro en mi mente, que para los 30 años yo iba a ser un hombre ciego, y me desalenté tanto, me desanimé tanto. That wasn't his only lie. For me, there were many others. Me desalenté cuando creí esa mentira, y no fue la única, hubo muchas mentiras más. Well, the time came where I was 30, and I passed that a long time ago. El tiempo llegó cuando llegué a los 30 años, y de hecho ya los pasé hace mucho. I didn't get blind. In fact, in my 30s, my eyes started getting better. No quedé ciego a los 30 años, de hecho mi vista mejoró. And now my eyes are better than they were when I was younger. Y ahora mis ojos, mi vista está mejor que cuando era jovencito. Why? ¿Por qué? Because Satan is a liar, but the God we serve is powerful and does miracles. ¿Por qué? Porque Satanás es un mentiroso y el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso y You see- hace milagros. You see, the problem is this. Ve, el problema es este. Satan is very clever. Satanás es sabio, muy sabio. And what he likes to do is he likes to point to things in our lives. Y lo que él gusta hacer es apuntarle a mentiras en nuestra vida, To patterns that have been happening. a patrones que se han estado llevando a cabo. And he says to us, as it was last year, as it was yesterday, as it is today, so it will be tomorrow, and in a month, and in a year, and forever. Y nos dice, así como fue ayer y el mes pasado y el año pasado, y como es hoy, así será mañana y el próximo año, y será así para siempre. And many times in life, things like that can be true. Y algunas o muchas veces en la vida eso pueda ser cierto, But it does not take into account the powerful God who we serve, who does miracles, and who answers prayer. pero no toma en cuenta al Dios poderoso que nosotros servimos, que hace milagros y que escucha las oraciones. As you press towards your destiny, do not be deterred or discouraged by the lies of the enemy. Mientras que tú te esfuerzas y presionas hacia tu destino, no seas desanimado ni desviado por las mentiras del enemigo. The fourth principle for reaching your destiny during difficult times El cuarto principio para alcanzar tu destino durante tiempos difíciles is that along the way you will be tempted to give up. es que en el caminar vas a ser tentado para darte por vencido. In verse 14:4 it says, "And they said to one another, let us select a leader and return to Egypt." En el capítulo 14, verso 4, dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto.
You will be tempted to give up on your dreams. You will be tempted to give up on your desires, on your vision, on your destiny. Serás tentado a darte por vencido en tu sueño, en tu visión, en tu destino. Even on your faith in God. Aún acerca o sobre tu fe en Dios. Now, when I was going through college, I had a difficult job that I had for making money. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía un trabajo difícil que lo tenía para hacer dinero. I was a door-to-door salesman. Yo era un vendedor que iba de puerta en puerta. I'd go from house to house and knock on the door till I found somebody home, and I would try to set up a lead for salespeople to come in and sell them things for their home. Iba yo de casa en casa y tocaba de puerta en puerta hasta que encontraba a alguien y trataba de arreglar una cita para que un vendedor pudiera venir y vender las cosas en su casa. And it could be a very discouraging job because many times I could knock on 5 or 10 doors before I even found somebody who was home. Y podría ser un trabajo muy desalentador porque a veces podía tocar en 5 o 10 puertas antes de que encontrara a alguien que estaba en casa. And many people didn't like someone coming to their homes, and I would get no after no after no. Y muchas personas no les gustaba que nadie viniera a sus casas y recibía un acertado o un cierto no y no vez tras vez. So I had to learn to encourage myself in the Lord. Así es que yo tuve que aprender a alentarme a mí mismo en el Señor. And you know, each time I came to a house and I knocked on it and nobody was there, I would say to myself, that gets me one house closer to the place where somebody is home. Cuando yo venía a las casas y no me respondían, yo tenía que decirme a mí mismo, eso me acerca una casa o una puerta más a la casa donde alguien sí va a responder. And I remember sometimes if I would get very discouraged, I would sing to myself. Y recuerdo que en ocasiones que estaba muy desanimado, yo me cantaba para mí mismo. There's a cute children's song that I had learned when I was young, and I would just sing it to encourage my heart. Hay un canto que yo aprendí cuando era niño, y yo me lo cantaba a mí mismo para animarme. And the song went like this. Y el canto decía así. I am a promise, I am a possibility, I am a promise with a capital P. And then it just continued like that. Continuaba y decía el canto, yo soy una promesa, yo soy una posibilidad, con una P mayúscula, y continuaba así. And my heart would be encouraged as I thought about God's work in my life and His miracles. Y continuaba así, era alentado mientras que yo pensaba en las posibilidades y milagros de Dios para mi vida. And instead of giving up, I'd get happy and I would be ready to go on until I got that place where I would have a sale or something like that. Y en lugar de desanimarme, yo me convertía feliz o me hacía feliz, iba a la siguiente puerta o hasta que llegaba a una donde alcanzaba o obtenía una venta. Now, another thing that will happen, principle number 5. Otra cosa que sucederá, el principio número 5, is that along the way to reaching your destiny, es que en el camino para alcanzar tu destino, you will be tempted to feel sorry for yourself. Vas a ser tentado a tener compasión por ti mismo. In English, we have a special expression. It's called having a pity party. En inglés tenemos una expresión especial que dice tener una fiesta de autolástima o autocompasión. And it's where you just spend time and you think about how bad everything is, and you tell yourself how bad it all is, and you get depressed and discouraged. Y es el tiempo donde te pasas diciéndote a ti mismo qué tan mal son las cosas, qué tan mal te va, y te desalientas y te desanimas. I wonder if you've ever done that.
Me pregunto si usted en alguna ocasión ha hecho eso. I used to be very good and do it at that and do it very often. Yo era muy bueno para hacer eso y de hecho lo hacía muy a menudo. I used to do it better than anybody who's listening to my teaching right now. Yo lo hacía mucho mejor que cualquiera que esté escuchando mi enseñanza en este momento. Maybe you don't believe me. A lo mejor usted no me cree, Let me tell you a story that's true from my life. pero déjeme contarle una historia verdadera de mi vida. When I was in college, Cuando yo estaba en el colegio, I was having problems with depression and even with suicidal thoughts. yo tenía problemas con depresión y aún con pensamientos de suicidio. And I had a roommate whose fiance or almost fiance lived in another state. Y yo tenía un compañero cuya prometida o casi ya prometida vivía en otro estado. And he was often every week he would kind of come and tell me about how he missed her, and sometimes he would even cry. Y a menudo él venía y me contaba qué tanto la extrañaba y a veces hasta lloraba. And one day I said to him, Y un día yo le dije a él, I said, you think that your life is bad because she's somewhere else. Let me tell you how bad my life is. ¿tú crees que te va mal en tu vida porque ella vive en otro estado? ¿Crees que eso es malo? Déjame contarte mi historia. And I invited him into my pity party. Y yo lo invité a mi fiesta de autolástima o autocompasión. I said, first of all, Le dije, primero, I don't have any fiance to miss. yo no tengo ni siquiera una prometida para extrañar. There's nobody. No hay nadie. I said, secondly, Número dos, and I told him about my depression. segundo, le conté acerca de mi depresión. And then I told him about my suicidal thoughts and desires. Y le platiqué acerca de mis pensamientos de suicidio y el deseo de suicidarme. And you know, for about a half hour, I just unloaded all of my negativism on him. Y sabe que por media hora yo le descargué todo lo negativo que yo traía sobre él. And when I was done, Y cuando terminé, he looked at me, él me miró and suddenly he began smiling. y repentinamente él empezó a sonreír. He said, Brick, thank you very much. I feel so much better now that I understand I'm doing so much better compared to you. Y me dijo, Brick, muchas gracias. Me ayuda mucho al entender ahora que estoy mucho mejor que tú. You see, I was the king of pity parties. Ve que yo era el rey de las fiestas de autolástima. But God worked in my life. Pero Dios trabajó en mi vida. And God changed my life. Y Dios cambió mi vida. And you know what I realized? ¿Y sabe de qué me di cuenta? I realized that a pity party is nothing more than simply putting your faith in the lies of Satan. Me di cuenta o reconocí que una fiesta de autolástima es solamente poner la fe en las mentiras del diablo. And I don't want to be a person who is constantly putting my faith in Satan or his lies. Yo no quiero ser una persona que constantemente pone su fe en Satanás o en sus mentiras. The sixth principle for reaching your destiny is this. El sexto principio para alcanzar tu destino es este. There will always be giants along the way. Siempre habrá gigantes en el camino. But with God on your side, every giant becomes your bread. Pero con Dios de tu lado, de tu parte, cada gigante se convertirá como un pan o una galleta delante de ti. In 13:33, En capítulo 13, verso 33, it talks about obstacles along the way. habla acerca de los obstáculos que están en el camino. Giants. Gigantes. What are giants? ¿Qué son gigantes? What are strongholds or fortresses? ¿Qué es lo que son fortalezas? They're the things that get in your way as you try to fulfill your destiny in Christ. Son las cosas que se atraviesan en tu camino cuando quieres cumplir con tu destino de parte de Dios.
debts to pay off, deudas que hay que pagar, skills to learn, degrees to get, relationships to heal. habilidades que hay que aprender, diplomas que hay que alcanzar, heridas que tienen que sanar. It's not always easy, No siempre es fácil, but that's okay. pero eso está bien, Because the giants, porque los gigantes, as we put our faith in God, mientras ponemos nuestra fe en Dios, according to Caleb, de acuerdo al testimonio de Caleb, they become our lunch, they become our bread. se convierten en nuestro pan o nuestro alimento. He says to the other Israelites, don't worry about those giants. Él dice a los demás israelitas, no se preocupen por los gigantes, Their protection has departed. su protección se ha apartado de ellos. God is with us. Dios está con nosotros. They will be our bread, our lunch, our dessert. We will eat them like you chase and catch and eat a little rabbit. Ellos se convertirán en nuestro pan, en nuestra comida, en nuestro postre. Ellos serán como el conejo que alcanzamos para matarlo y comerlo. In our ministry, we often travel through other countries. En nuestro ministerio nosotros viajamos en otros países. I remember one time I was traveling through a country in Latin America. Recuerdo que una vez viajaba en un país en I Latinoamérica. was going along the expressway, Íbamos por la carretera and I saw ahead of me a police car with a policeman who had a radar or speed detector. y vi yo adelante de mí un policía que tenía un radar o un detector de velocidad. And I became very afraid Y yo tuve mucho temor. because often the police in that country, if they saw a foreign license plate, they would stop you and pull you over and make things very difficult for you. Porque a menudo los policías de ese país, cuando veían a un extranjero, lo paraban al lado del camino y le hacían la vida difícil. So I began to pray, Así es que yo empecé a orar. Lord, give me mercy. Señor, ten misericordia. Lord, in the Bible, you blinded the eyes of the soldiers. I pray right now you would blind the eyes of the policemen. Señor, en la Biblia tú cegaste los ojos de los soldados. Te pido que ahora ciegues los ojos del policía. And the closer I got, the more concerned I became and the more I prayed. Y entre más me acercaba, más me preocupaba y más oraba. Oh Lord, let him get the car in front of me. Let him get the car behind me, but may he leave me alone. Señor, que detengan el carro que va enfrente de mí, que detengan el carro que va detrás de mí, pero que a mí me dejen libre. Finally, I got very close. Finalmente me acerqué mucho. And do you know what I found? ¿Y sabe qué me di cuenta? I found that policeman I was so worried about Me di cuenta que ese policía que me tenía tan preocupado, was actually painted on a piece of plywood. en realidad era solamente un dibujo sobre un pedazo de madera o de triplay. They had painted a police car and policemen on plywood, put it against a tree to slow down all the drivers as they were going by that place. Habían dibujado a un policía y un carro de policía en un pedazo de madera y lo habían puesto a descansar a un lado del árbol o sobre el árbol para que los carros amenoraran su velocidad. I was so afraid of a policeman or a cardboard cop. Y yo tuve tanto miedo, me atemoricé tanto de un policía dibujado en un pedazo de madera. And I want to tell you something. Y yo quiero decirle algo. As you go to reach your destiny, Mientras te esfuerzas para alcanzar tu destino, there will be giants. habrá gigantes. But remember this, Pero recuerda esto, that as you put your faith in God que cuando pones tu fe en Dios and as you go forward, y caminas hacia adelante, God turns those giants into bread.
Dios convierta a esos gigantes en pan o en galleta. and those policemen into cardboard. Y esos policías en pinturas o en dibujos en madera. You're serving a powerful a God who does miracles. Tú sirves a un Dios poderoso que hace milagros. And he is committed to you reaching your destiny, to you having impact and influence in your world. Y Él está comprometido para que alcances tu destino y tengas impacto e influyas sobre tu mundo. There's one more principle I'd like us to see in God's Word. Hay un principio más que me gustaría ver en la palabra de Dios. And that is that you will have to succeed if you do not give up. Y es que tendrás que tener éxito si no te das por vencido. Your victory is guaranteed if you keep your faith in God, Tu victoria es una garantía si mantienes tu fe en Dios. in His love for you, Si mantienes la fe en su amor por ti, in His purpose and in His destiny for you. en su propósito y su destino para ti. You know, often it's just a matter of keeping on, putting one foot in front of the other. Sabes que a veces solamente es cuestión de seguir siguiendo adelante y poniendo un pie adelante del otro. Reminds me of a story that one of my teachers told in Bible school. Me recuerda de una historia que nos contó uno de nuestros maestros en la escuela bíblica. He said, when you're following God, there's all new rules to the game. Él dijo, cuando sigues a Dios hay nuevas reglas en el juego. And he said the Christian life is like a baseball game. Y dijo, la vida cristiana es como un partido, un juego de béisbol. And you're standing in a place with a bat in your hand, and you're getting ready to hit a ball that's thrown at you by a pitcher. Y estás parado en el lugar con un bate en la mano esperando que el pitcher aviente la pelota. And over there is Satan, and he's a pitcher. Y allá de aquel lado está Satanás y él es el pitcher. And so he takes his arm and he winds up and gets ready to put some kind of a special fastball at you. Y él agarra vuelo con su brazo y se prepara para aventarte un lanzamiento con bola rápida. And you're nervous and worried and praying that you'll be able to hit that ball. Y estás nervioso y preocupado y orando para poderle pegar a la pelota. And you swing and you miss. Y le tiras y le falla. And Satan says, strike one. Y Satanás dice el primer strike. And now you're even more concerned. Y ahora estás mucho más preocupado. Because you know that when you get 3 strikes, you're out. Porque sabes que cuando viene el tercero, ya estás fuera. And so you pray and you concentrate and you're anxious and you're nervous. Y oras y te concentras y estás ansioso y nervioso. And Satan throws the ball. Y Satanás avienta o tira la pelota. And you swing for the ball. Y le tiras una vez más a la pelota. And you miss again. Y una vez más le vuelves a And fallar. Satan says, strike 2. Y Satanás dice el strike número 2. Now you're really praying. Ahora de veras empiezas a orar. And you're really worried and concerned. Y ahora realmente estás preocupado. Because you know you just have one more chance. Porque sabes que solamente tienes una oportunidad más. So you pray and you fast and you worry and you hope. Así es que oras y te preocupas y ayunas y tienes esperanza. And Satan throws the ball as hard as he can. Y Satanás tira la pelota tan recio como puede. And you swing as best you can. Y le tiras lo mejor que tú puedes. And Satan says, strike 3, you're out. Y Satanás dice, el strike número 3, estás fuera. And you're so discouraged. Y estás tan desanimado. I'm out. Ya estoy fuera. I've lost. He perdido. You just want to walk away. Y solamente quieres alejarte caminando. When suddenly there's another voice. Cuando repentinamente hay otra voz. It's the voice of the umpire, the one who's in charge of the game. Es la voz del que está encargado del partido, del juego. He says, don't walk away, you're not out. Y dice, no te vayas, todavía no estás fuera. And Satan looks at the umpire and says, what do you mean he's not out? Y Satanás mira al umpire y le dice, ¿cómo es que no está fuera? He's had 3 strikes, he's out.
out. Dijo, son 3 strikes y ahora está fuera. But God says this. Pero Dios dice esto. He says, I'm the umpire. Dice, yo soy el que mando, yo soy el umpire. I'm the one who made the game. I'm the one who makes the rules. Yo soy el que hice el juego. Yo soy el que pongo las reglas. And I say today there's some new rules. Y yo digo que hoy hay unas nuevas reglas. As long as he stays there Mientras que él permanezca ahí with the bat in his hand con el bate en sus manos and swings at the balls, y le tira la pelota, he's never out. él nunca está fuera. He gets as many chances as he needs to hit the ball and run the bases. Él tiene todas las oportunidades que él necesite para pegarle a la pelota y correr las bases. I want you to know that God has changed the rules of the game. Y yo quiero que tú sepas que Dios ha cambiado las reglas del juego. As long as you keep trying to go forward with your faith in Him, Mientras te mantengas siguiendo o esforzándote hacia adelante con tu fe en Él, you are never out and you never lose. nunca estás fuera y nunca pierdes. He has victory and destiny in mind for you. Él tiene la victoria y el destino preparado para ti. I'd like to read you a story in closing. Quisiera leerte una historia para terminar. Now, this is from the diary of a man named John Wesley. Este es del diario de un hombre llamado Juan Wesley. John Wesley was a man in the history of the church in the United States who had a huge impact and influence. Juan Wesley fue un hombre en la iglesia americana que tuvo un grande impacto sobre la iglesia y la historia. A tremendous preacher who led tens of thousands to faith in Christ. Un predicador tremendo que guió a miles a la fe en Cristo. But let me read you from his diary as he began his ministry. Pero déjeme leer algo de su diario cuando él empezó su ministerio. Sunday a.m., May 5th. Domingo por la mañana, 5 de mayo. Preached in St. Anne's Church, was asked not to come back anymore. Prediqué en la iglesia de Santa Ana. Se me pidió que no volviera más. Sunday p.m., May 5th, preached in St. John's. Deacon said, get out and stay out. Domingo por la tarde, 5 de mayo, prediqué en la iglesia de San Juan. Diáconos dijeron, sal fuera y quédate afuera. Sunday a.m., May 12th, preached in St. Jude's. Can't go back there either. Domingo por la mañana, 12 de mayo, prediqué en la iglesia San Judas. Tampoco puedo volver ahí. Sunday a.m., May 19th, preached in St. somebody else's. Deacons called special meeting and said I couldn't return. Domingo por la mañana, 19 de mayo, prediqué en la iglesia de otro santo. Diáconos hicieron una reunión especial y dijeron que no podía regresar. Sunday p.m., May 19th, preached on street, kicked off street. Domingo por la tarde, 19 de mayo, prediqué en la calle. Me corrieron de la calle. Do you see a pattern here? Empieza a haber un patrón aquí. Doesn't look very good, does it? No se ve muy alentador, ¿verdad que no? Kicked out of church after church after church. Lo corrieron de iglesia tras iglesia tras iglesia. Finally, he goes to preach on the street and he's chased away from the street. Finalmente se va a predicar a la calle y lo corren de la calle. Does this look like the beginning of a tremendous minister of God? ¿Le parece esto como el principio de un tremendo ministro de Dios? Imagine if what Satan would have been saying to him. Imagínese lo que Satanás le estaría diciendo a él. You failed last week. Fracasaste la semana pasada. You failed this morning. Fracasaste esta mañana. You're going to fail next week and forever. Vas a fracasar la próxima semana y para siempre. You need to quit while you're behind. Necesitas mejor darte por vencido mientras que vas atrás. But listen to the rest of this diary. Pero escuche el resto del diario. Sunday a.m., May 26.
Domingo por la mañana, 26 de mayo. Preached in Meadow. Prediqué en la pradera. Chased out of Meadow as bull was turned loose during service. Correteado en la pradera, mientras que cuando un toro fue soltado durante el servicio. Sunday a.m., June 2nd. Domingo por la mañana, día 2 de junio. Preached out at the edge of town, kicked off the highway. Prediqué a la orilla del pueblo, me corrieron de la carretera. Still doesn't sound very good, does it? Todavía no parece muy bien, ¿cierto? But now listen to the last entry. Pero ahora mire la última anotación del diario. Sunday p.m., June 2nd, afternoon, preached in a pasture. 10,000 people came out to hear me. Domingo por la tarde, 2 de junio, al atardecer prediqué en el pasto, en la pradera. 10,000 personas vinieron a escucharme. And from that point on, his ministry went forward and eventually exploded. Y de ese día en adelante, su ministerio siguió creciendo hasta que explotó. God has a destiny for your life. Dios tiene un destino para tu vida. He wants to make you a person of influence and impact. Dios quiere hacerte una persona que influye y tiene impacto. And He is ready to work in you and through you. Y Él está listo para trabajar en ti y a través de ti. Will you need to have a vision? Yes. ¿Necesitarás una visión? Claro que sí. Will you need to overcome the lies of the enemy? Yes. ¿Necesitarás vencer las mentiras del enemigo? Claro que sí. Will you need to stay away from the pity parties? Yes. ¿Necesitarás apartarte de las fiestas de autolástima? Claro que sí. Will you have to put your faith in God in a significant way? Yes. ¿Tendrás que poner o depositar tu fe en Dios de una manera significativa? Claro que sí. But God's promise to you is that if you keep on keeping on, He is faithful. Pero la promesa de Dios para ti es que si sigues siguiendo adelante, Él es fiel. And He is committed to your destiny and to making you a person of impact and influence in the place that you are. Y Él está comprometido con tu destino y para hacerte una persona de impacto y de influencia en el mundo donde tú te encuentras. Let me just pray for you as we close. Déjeme orar por usted mientras cerramos. Father, I just pray right now for my brother and my sister who are hearing this. Padre, yo oro en este momento por mi hermano y mi hermana que están escuchando esto. That your Holy Spirit of power and of faith would fall on them now. Que tu Espíritu Santo de poder y fe descienda sobre ellos ahora. That they would feel your presence. Que sientan tu presencia. That new hope would arise in their hearts. Que haya una nueva esperanza en sus corazones. And that they would go forward in serving you. Y que sigan hacia adelante sirviéndote a ti. I speak life in Jesus' name. Yo hablo vida en el nombre de Jesús. I speak fulfilled destinies in Jesus' name. Yo hablo destinos cumplidos en el nombre de Jesús. I speak faith and anointing over my brother, over my sister, now in Jesus' name. Yo hablo fe e unción sobre la vida de mis hermanos y de mis hermanas ahora en el nombre de Jesús. Impact and influence and favor in Jesus' name. Impacto e influencia en el nombre de Jesús. Father, I ask now that you'd work by your Spirit. Señor, yo pido que ahora tú obres a través de tu Espíritu. And that my brother and my sister would walk into the tremendous destiny you have for their lives. Y que mi hermano y mi hermana caminen, anden sobre el destino maravilloso que tienes para su vida. In Jesus' precious name I pray. En el nombre precioso de Jesús oro. Amen. Amén. May the Lord bless you Que el Señor le bendiga as you reach the destiny He has for your life. al alcanzar el destino que Él tiene para tu vida.